Hola y bienvenidos a mi canal de YouTube una vez más. Hoy tenemos el caso de Thelma Boinville. Ahí arriba en la que está en pantalla pueden ver el resto de mis casos. Acá abajo tienen mis redes sociales por si quieren seguirme en alguna de ellas. Y sin nada más que decir, comencemos. Ella era Thelma Boinville. De Thelma no conocemos gran cantidad de información, sin embargo la poca que tenemos es más que suficiente para hacernos una idea de quién era. Thelma provenía de Brasil, y si bien no sabemos con exactitud en qué momento de su vida se trasladó a Estados Unidos, algunas fuentes aseguran que lo hizo en la década de los 90, por lo que podemos aproximar que emigró de Latinoamérica entre sus 20 y 30 años. Al momento de los hechos, Thelma tenía ya 51 años y vivía en Pupukea, en la ciudad de Honolulu, capital de Hawái. Llegados a este punto, me gustaría explicarles un poco sobre Pupukea, para comprender así los pocos datos que tenemos de Thelma y su vida antes de los hechos. Pupukea es lo que en Estados Unidos se denomina un lugar designado por el censo. En otras palabras, no se trata de una ciudad, pueblo o distrito constituido porque ni posee delimitación propia, gobierno municipal, ni demás características necesarias para ser considerada como tal. Pero sí comparte algunas otras, como por ejemplo, reúne una cantidad de gente importante, 5.130 hacia el último censo de 2020, y una demografía que coloca 576 personas por kilómetro cuadrado en una zona que no tiene más de 15 kilómetros cuadrados de tamaño. Un lugar bastante pequeño. Además, según los datos que han dejado los últimos censos, una zona tiene más del 15% de su población bajo la línea de pobreza, lo que nos lleva a pensar que el resto de la población, si bien no por debajo de la línea de pobreza, se encuentra en condiciones económicas un tanto complicadas. Sin intenciones de especular o hacer conjeturas que no tuviesen que ver con el caso, es que no podemos afirmar que esta fuese la situación de Thelma, aunque sí sabemos que para el momento de los hechos contaba con 2 trabajos. Su principal fuente de ingreso y a lo que realmente se dedicaba era a ser profesora de tiempo parcial. Si bien las fuentes no son claras respecto a esto, parece ser que Thelma era una profesora suplente en Sunset Beach Elementary School, una escuela primaria ubicada también en Pupukea. Y además de esto, poco tiempo antes de lo sucedido, Thelma había decidido unirse al emprendimiento de una amiga. El mismo consistía en la limpieza de casas de renta para vacaciones, como los Airbnb, por ejemplo, en las zonas más pintorescas del estado. Este segundo trabajo tenía la intención y el deseo de poder aportar más dinero a su hogar, el cual para entonces estaba conformado por su esposo, Kevin Emery, y su pequeña hija, Makana Boinville Emery. Quienes conocieron a Thelma dijeron que disfrutaba de actividades tales como el yoga, el surf, correr y cocinar. Pero lo más recordado de Thelma sería su sonrisa, la cual podemos ver en todas sus fotos. Thelma Boinville llevaba una vida tranquila y sin mayores sobresaltos, aunque lamentablemente esto cambiaría. Dado este contexto, entonces, pasemos al día de los hechos. Para conocer los hechos debemos ir al 7 de diciembre del 2017. Como tantas otras mañanas, Thelma se dirigió a Keiki Road, en Pupukea, para hacer la limpieza de mantenimiento de una de las casas. Dicha mañana iba acompañada de Makana, su hija de 8 años. Como tantas otras veces, se quedó en el auto de su madre con su teléfono mirando una película. Aunque se suponía que Thelma no debía demorar demasiado, pues debía dejar flores y otros detalles para los huéspedes que llegarían en la tarde. Eso era todo. Esta tarea, aparentemente sencilla, se transformaría en una tragedia. Al entrar a la casa que debía estar vacía, Thelma se encontró en su lugar con una joven pareja, Stephen Brown y Hailey Dandurand, de 23 y 20 años respectivamente, quienes se habían colado en la casa sin un fin aparente. Y lo que más sorprende de este caso es que no existió un motivo que la policía o los propios culpables pudiesen definir o declarar para lo que pasó. Thelma no llamó a la policía, no los amenazó con hacerlo o gritó. De hecho, y según lo que el propio Stephen Brown dijo, incluso cooperó con sus exigencias, como la de acostarse en el piso cuando Hailey Dandurand se lo ordenó, dejándose atar por ambos con una cuerda utilizada en campamentos. Llegados a este punto, me gustaría explicar por qué no ahondaremos en los hechos, además de, claro, para evitar el morbo porque sí, y es que el detalle de los hechos como sucedieron lo tenemos únicamente por el juicio de Stephen Brown
en enero de este año, y en especial por parte de su defensa, por lo que la narración de los mismos no se hace de forma objetiva, sino que es una construcción de su equipo de abogados para conseguir lo que buscan lograr. Y como veremos más adelante, es conseguir que su cliente sea considerado inocente del cargo de asesinato, haciendo entonces ver culpable a Hailey Dandurang. Como Hailey aún no ha tenido su juicio y la posibilidad de narrar los hechos desde su perspectiva, decidí contarles los hechos según la información oficial y no basarme en lo que Stephen contó en juzgados. Lo que nos deja con más incertidumbre que antes. Donde quedamos, Thelma se encontraba atada en el piso y cooperando con ellos, pero por alguna razón eso no fue suficiente. En su lugar decidieron asesinarla brutalmente, y cuando digo brutalmente no es una exageración o una manera de decir, sino la verdad. La golpearon incontables veces con un bate de béisbol, pero además decidieron apuñalarla un total de 31 veces con otra arma. Se supone que esta sería un machete. El médico forense involucrado en el caso, Christopher Happy, definió las heridas de la siguiente forma. Había múltiples heridas de cortes en su cerebro. La superficie de este estaba llena de estas heridas, estaba destrozado. Para asegurar el perímetro, Stephen Brown salió de la casa tras el asesinato, encontrándose con el auto estacionado de la víctima. Recuerden lo que les comenté al principio, McCanna, su hija de 8 años, estaba ahí dentro mirando una película en su teléfono. Según lo que la niña contó después de los hechos y volvió a narrar en el juicio, un sujeto de pelo verde, Stephen, se acercó a la camioneta, la sacó de allí tomándola en brazos para entrar a la casa y con una voz sumamente calma le informó: matamos a tu mamá. Por suerte, McCanna no sufrió ningún tipo de heridas, pero fue atada y amordazada por la pareja, quien la dejó en un ropero o closet en una de las habitaciones del segundo piso antes de huir, llevándose el auto de Thelma y su tarjeta de débito. Todo esto, la violenta escena y el rescate de la niña, se dio alrededor de las 15 horas del mismo día. Se llamó a la policía cuando una familia australiana, los huéspedes para los que Thelma se suponía dejaría la casa en impecable estado, llegaron. La policía de Honolulu respondió al llamado de forma inmediata, avisándole de la tragedia a su esposo Kevin Emery, a quien ni siquiera permitieron entrar a la escena para ver a su esposa, dado lo sangrienta y violenta de la misma. En su lugar, Kevin se concentró en su pequeña hija, quien esperaba por él temblando en la ambulancia. No se sabe con exactitud cómo, pero Kevin Emery consiguió, gracias a su hermano, una foto de la pareja, la cual mostró a su hija, quien aún en el estado de shock y con 8 años logró distinguir a los asesinos de su madre. Y si bien la policía de Honolulu no dilató la investigación o tuvo un comportamiento cuestionable como en otros casos, lo particular de este es la importancia que tomaron las redes sociales y la difusión de noticias. La foto que Kevin Emery recibió en su celular fue a su vez publicada a través de Facebook por Garrett McNamara, un reconocido surfista. Esta foto fue acompañada con una declaración de parte del cuñado de la víctima, quien escribió: tengo $100,000 en efectivo y ahora para quien pueda decirme quién fue que ató a mi sobrina, le pegó cinta y mató a su madre en Keiki Road, en la bahía norte de Oahu. Tal vez fue la alta recompensa, la viralidad del pedido o la atrocidad del crimen. Pero para la noche del viernes, el auto robado y la pareja se encontró en el estacionamiento de un Walmart, donde la gente les detuvo hasta que la policía llegó para ponerlos bajo arresto. Su ropa estaba llena de sangre y se encontró en el bolsillo de Hailey la tarjeta de débito de Thelma. No existía duda de que ellos eran a quienes buscaban. Pero, ¿quiénes eran esta pareja de jóvenes capaces de asesinar a sangre fría? Si bien a día de hoy tampoco tenemos acceso a una biografía detallada de los implicados, conocemos algún que otro dato que nos permite darnos una idea de quiénes son, su naturaleza y sobre todo la de su relación. Stephen Brown era para entonces un joven de 23 años, originario de Ohio y criado en Florida, que hacía 2 años había decidido mudarse a Hawái para vivir con su padre biológico, según lo que afirmó su padrastro. La mayor parte de la información llega a nosotros gracias a un amigo de Hailey, quien vivía con ella, además de otras 9 personas. Esta persona diría que Stephen se presentaba ante la gente como Alex Hendricks, además de confesar que siempre le había parecido un tanto raro, algo en lo que probablemente todos coincidamos después de contarles estas anécdotas que Ray, el amigo en cuestión, le contó a la prensa. El primer encuentro que tuvimos con él trajo un perro, aunque no teníamos permitido tenerlos en la casa. Además, pintó al perro con spray y le dejó andar por todo el lugar como si nada. Si esta historia no les parece un poco rara, Ray también contó que Stephen solía escribir su nombre, en realidad su nombre falso, Alex,
dentro de todas las habitaciones, en tamaño pequeño y casi siempre en pintura roja, que parecía ser sangre. Era algo que no notabas a primera vista y que cuando lo encontrabas te sorprendía. ¿En qué momento hacía eso? Otras anécdotas van desde pasearse en una fiesta con un cuchillo hasta asegurar que podía matar a alguien. Quienes lo conocieron además aseguraron que Stephen tenía claros problemas con las drogas y el alcohol. Y no tenemos evidencias claras de todo esto, pero lo que sí tenemos es su registro policial, el cual, como se imaginarán, no estaba muy limpio. Stephen ya había tenido varios encuentros con la ley. Robo, el cual efectuó fuera de la relación con Hailey, además de algunos robos a los compañeros de ella, desacato a la autoridad y un caso abierto por violencia doméstica contra su exnovia. Además, y esto es importante, de que la propia Hailey había llamado a la policía poco antes de los hechos porque Stephen se había vuelto violento con ella en medio de una discusión. Según conocidos de la pareja como Ray, esto que pasó era algo que podía esperarse de Stephen. Ni siquiera el padrastro de este luchó por defender su nombre, declarando a la prensa que sería inocente hasta que se demostrara lo contrario. De Hailey Dandurand, la opinión de sus conocidos parece ser diferente. La chica de entonces 20 años había nacido en Oregon y se había mudado a Oahu a principios de ese mismo año, 2017, para iniciar una carrera de artes en la Universidad Comunitaria del Estado. Su adolescencia parecía haber sido tormentosa, escapando de su casa familiar más de una vez y, sin embargo, en su legajo criminal no existe ninguna demostración de violencia o indicio que pudiera indicar que acabaría en una situación así. Es más, su vida se había encaminado. Hasta que en agosto del 2017 comenzó a salir con Stephen. Quienes pudieron ser testigos de la relación comentaron que Stephen era claramente abusivo, manipulador y violento con Hailey, quien más de una vez expresó tenerle miedo, incluso pidiendo una orden de restricción para Stephen estando ya encarcelados, buscando evitar que éste intentara comunicarse con ella de algún modo. Si lo intentó o no tenemos conocimiento, pero dado este pedido es posible que lo haya intentado en los primeros tiempos. Desde el momento del arresto, en la noche del 7 de diciembre, las actitudes de ambos imputados fueron diferentes. Mientras que Stephen no demostró ningún signo de arrepentimiento, Hailey, por el contrario, habría dicho a una de las oficiales: ¿puedes sacar tu arma y dispararme en la cabeza? Mi vida se acabó después de hoy. Y si bien es cierto que esto puede ser considerado como una preocupación por sí misma más que por lo que hizo junto a Stephen, al menos a mi parecer confirma un poco las descripciones que sus conocidos dieron de ellos. Digamos que dentro de todo, Stephen era la persona percibida como realmente peligrosa de la relación. La investigación fue bastante rápida, basándose más en determinar el grado de actuación de cada uno de los acusados en la muerte de Thelma, porque estaba muy claro que ambos habían estado ahí. Y esta dio como resultado la implicación de Stephen como autor del asesinato, algo que se pudo comprobar gracias a diferentes evidencias. En primer lugar, la ropa que había sido confiscada a los acusados al detenerlos estaba claramente más salpicada de sangre en el caso de Stephen que en el de Hailey. Por otra parte, las heridas que les conté antes y la fuerza que se necesitaba para infligirlas descartaban por completo a la chica, que habría sido incapaz de poder hacerlo por su contextura física, entre otras cosas. Dada esta evidencia y el historial violento de Stephen, no solo con Hailey, sino con otras parejas, se buscó realizar juicios separados. Algo que finalmente se lograría, pero que la pandemia y otros pormenores han logrado que se pospongan hasta este año, siendo el de Stephen el único que se ha hecho hasta el momento, en enero del 2023. Más allá de la evidencia física que antes les comenté, la cual encuentra culpable o mayormente responsable a Stephen de la muerte de Thelma, y la defensa eligieron armar su estrategia en torno a que Hailey fue en realidad la ejecutante. Según lo que declaró Stephen, después de atar a Thelma, su novia le ordenó que saliera a asegurar el perímetro, algo en lo que habría demorado unos 15 o 20 minutos. Para cuando volvió a entrar a la casa, Hailey se las habría arreglado, según él, para asesinar a la mujer. Incluso Stephen terminó desmintiendo la historia de McCanna, quien con 13 años tuvo la fortaleza de sentarse frente a uno de los asesinos a declarar y contar su historia. El veredicto fue dado en la primera semana de febrero de este año. Tras unas 4 horas de deliberación, el juzgado encontró a Stephen culpable de asesinato, secuestro y robo, condenándole a una sentencia de por vida con posibilidad de libertad condicional. El juicio de Hailey se espera que comience en julio de este año, dentro de muy poco, y se cree que su defensa apelará a la relación abusiva y manipuladora que tenía con Stephen, quien podría haberla arrastrado a cometer estos actos. Pero bueno, díganme ustedes qué opinan. Todavía no tenemos el otro juicio como para determinar todo lo que podemos llegar a saber, pero está claro que los dos estuvieron en la escena. Ahora, la opinión está dividida entre si ambos tuvieron la intención de matar o si solamente fue Stephen,
y su novia fue obligada a estar ahí. Está claro que ambos estuvieron ahí, ambos estaban sucios, ambos huyeron, pero ¿hasta qué punto está cada uno involucrado? No vamos a ponernos a justificar las acciones de una persona de la cual todavía desconocemos su versión de los hechos, pero sí hay que considerar también que la violencia doméstica es un factor importante que no podemos simplemente ignorar y que probablemente en el juicio no se ignore. Pero bueno, veremos lo que opina el juzgado dentro de un tiempo. Para cuando eso pase, probablemente suba alguna historia a Instagram o un short a YouTube para decirles qué ocurrió. Así que si quieren seguirme en Instagram o acá para ver eso, pueden hacerlo. Pero de momento esa es toda la información que tenemos. Así que de vuelta díganme qué opinan abajo en los comentarios. Acá están los Patreons y los miembros del canal. Gracias por apoyarme a través de esos medios. Y sin nada más que decir, acá tiene un video nuevo, acá tiene un video recomendado. Se pueden suscribir haciendo clic en mi cara y nos vemos en otro video. Adiós.